bastante simple de entender esta inconmensurabilidad en Kuhn, que digamos tenía que ver con qué cosa. Digo, ¿la entendieron? ¿Alguien? Ah, bien, la entendieron. Entonces, digo, la inconmensurabilidad en Kuhn es, por lo pronto, digamos, hay que decir que Feyerabend es el último autor que nosotros vemos dentro de la corriente anglosajona y es el que más, digamos, rompe con la corriente anglosajona, o sea, el que más se aleja, digamos, de Popper sobre todo y de Kuhn ahí, ¿no? Pero, digo, igualmente, o sea, pertenece a la corriente anglosajona, ¿no? No es que difiere, pero, digo, tiene unos cuestionamientos interesantes con respecto a lo que es, digamos, la discusión, ¿no es cierto?, que se venía dando desde la modernidad con respecto a la ciencia, a los métodos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo ahora. Eh, por lo pronto me gustaría rescatar el término de inconmensurabilidad, que la inconmensurabilidad, digo, en Kuhn, tiene que ver con esto que Kuhn decía, que no se pueden comparar, contrastar los paradigmas, ¿no? Porque cada paradigma, decía Kuhn, tenía, digamos, sus propios, utilizaba sus propios conceptos, sus propios métodos, sus propias técnicas. Entonces, bueno, era como muy difícil, digo, comparar, son incomparables, incontrastables estos paradigmas, ¿no? Por eso son inconmensurables. O sea que, digamos, para hacerlo fácilmente, digo, la inconmensurabilidad en Kuhn pasa porque dos paradigmas no pueden ser contrastados, ¿no? En el caso de Feyerabend, también retoma este concepto de inconmensurabilidad y, digamos, Feyerabend dice que Kuhn plantea tres niveles o tres registros en cuanto a la inconmensurabilidad, que tiene que ver con los conceptos, digo, que forman las teorías, obviamente, eso es lo que dice Kuhn, ¿no? Las percepciones de otras comunidades perciben diferente a la anterior, porque obviamente, digo, cada comunidad científica tiene una percepción distinta a la anterior o a la que vendrá, ¿por qué? Por lo que decíamos, digamos, en Kuhn, que toda comunidad científica adhiere a un paradigma dominante, ¿no es cierto? Entonces, digo, tienen percepciones diferentes entre las comunidades. Y además, dice Feyerabend, los métodos que se proponen al interior de cada paradigma son diferentes, por esto que decíamos antes, ¿no? Digo, cada paradigma tiene sus propios conceptos, métodos, técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, estos tres niveles hacen para Kuhn, digamos, que los paradigmas no se puedan comparar, son incomparables entre sí. Feyerabend lo que va a recuperar, digamos, estos tres niveles de los cuales plantea Kuhn, él se va a quedar con el primer nivel que tiene que ver con los conceptos y las teorías, es decir, con los conceptos que conforman las teorías. Es decir, dicho de otra manera y más fácilmente para que se entienda, Feyerabend lo que va a plantear que son inconmensurables, es decir, que no se pueden comparar entre sí, van a ser las teorías. Entonces, en Kuhn, lo que no se puede comparar y es inconmensurable son los paradigmas. En Feyerabend, lo que no se puede comparar van a ser las teorías, ¿no es cierto? Digo, esto, digamos, lo que tiene que ver es que, bueno, Feyerabend rechaza, digamos, estas cuestiones de las teorías pragmáticas o fenomenológicas, ¿no? Observacionales, ¿no? Digo, de estos enunciados
estos lenguajes observacionales en función de las teorías que explican la realidad. Entonces dice Feyerabend que estas teorías no, digamos, no pueden ser, no son, no tienen una deductibilidad lógica, ¿no? Y entonces esto hace, digamos, la contradicción en las teorías. Por lo tanto, digamos, estas dos teorías no podrían convivir porque serían deductivamente inconexas. Entonces digo, acá tiene que ver mucho la cuestión de visualizar rápidamente, que ustedes puedan enfocarse, porque esto es un error, hemos tomado examen los otros días y se ha focalizado ese error de la inconmensurabilidad en Kuhn y en Feyerabend, si bien implican lo mismo, porque digo, inconmensurabilidad significa que algo no se puede comparar, bueno, recuerden, en Kuhn es el paradigma, en Feyerabend van a ser las teorías, ¿no es cierto? Otra cosa que es, o otro tema, mejor dicho, es importante en el pensamiento de Feyerabend, tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con la discusión que plantea Feyerabend, que tiene que ver con esta, digamos, esta postura que había adquirido la ciencia a partir de la modernidad. Recuerden acá, esto lo tienen que relacionar con el texto de Marie, ¿se acuerdan que lo vimos, Marie, primer capítulo? Que hablaba de los distintos, las distintas unidades del saber, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En la Edad Antigua la filosofía, en la Edad Media la religión, en la modernidad la ciencia, y Marie decía, bueno, ¿qué se planteaba en la actualidad? Bueno, Feyerabend, digo, está, digamos, dentro de, digamos, de cuestionar, ¿no? Esa unidad de saber que se había dado a partir de la modernidad. Es decir, Feyerabend lo que hace es cuestionar ese lugar privilegiado y valioso que ocupaba la ciencia en la modernidad, o sea, ese lugar de superioridad, ¿no? Digo, la ciencia era la que daba las respuestas a todo. Y lo que Feyerabend va a decir es, la ciencia no es superior a otros tipos de conocimientos, ¿no? Dice Feyerabend. Es tan válida la magia, el vudú, la astrología, o sea, diferentes tradiciones pueden tener la misma validez que ocupaba la ciencia en la modernidad. Esto Perdón, también, profe, ¿puedes sí, repetir que justo se cortó? sí, ahora lo Gracias. digo. Les quiero aclarar también que esto lo pueden, ya lo vimos muy sucintamente, por eso me acuerdo que lo di yo y yo le dije que lo iba a retomar, cuando vimos en el texto de Pardo, que hablaba de los tres paradigmas, ¿se acuerdan? El premoderno, el moderno y el actual o posmoderno, y ahí, digamos, en el actual posmoderno se visualizaba ese cuestionamiento a la ciencia y al cientificismo, ¿no? Y ahí se invocaba a Feyerabend, diciendo justamente es tan válida la ciencia como el vudú. Es esto que estoy explicando ahora, ¿no? Digo, para volver a repetirlo como me pidió el compañero, que, digamos, la ciencia va a dejar de ocupar ese lugar privilegiado y valioso, es decir, esa superioridad que tenía la ciencia en la modernidad, y la ciencia, digo, va a ser igual, o sea, a otros tipos de saberes, como la magia, dice Feyerabend, el vudú, la astrología, ¿no? Esto es un poco un cuestionamiento hacia la modernidad, y acá aparece otra cuestión que tiene que ver con, digamos, algo
que es específico en Feyerabend y que ustedes tienen que entender porque siempre se confunden, que es su anarquismo epistemológico, ¿no? Es decir, ¿qué significa este anarquismo epistemológico? Eh, digamos, lo que postula Feyerabend en ese anarquismo epistemológico es un desarrollo social que promueve un modo de pensar la ciencia en, digamos, discordancia con una ciencia replegada a sí misma y comprometida con el convencionalismo de la modernidad, sería, ¿no es cierto? Entonces, él lo que dice es que en toda sociedad, ¿no? Lo dice en toda forma económica y social, hay una multiplicidad de tradiciones que pueden ser el arte, la religión, etcétera, etcétera, la magia, el vudú, la astrología, como decíamos antes, y que estas tradiciones no son ni buenas ni malas, simplemente son y producen algún tipo de conocimiento. Y la ciencia, en esta perspectiva, entonces, es pensada como una tradición más. Ninguna, dice Feyerabend, ninguna de estas tradiciones opera de árbitro, como lo hacía en la modernidad. Ninguna puede ser un tribunal de apelación para dirimir cuáles son los conocimientos legítimos que hay en una sociedad. Y, pero, digamos, reconoce justamente que la sociedad moderna y la sociedad actual ha sido organizada en torno a la ciencia y esa es la función que se le ha otorgado a la ciencia o digamos la función que ha venido cumpliendo la ciencia a partir de la modernidad. Es decir, lo que Feyerabend plantea acá, digo, lo que subyace a esto un poco, es que, digamos, existe a partir de la modernidad una estrecha relación entre la ciencia y el Estado, ¿no? Es decir, ¿qué significaría esto? Digo, la ciencia en la modernidad estaba al servicio de la sociedad, pero a su vez estaba muy ligada al Estado y que aún hoy, digamos, lo sigue estando, ¿no? Bueno, lo que propone es un poco romper, ¿no? Con esa idea o esa vinculación entre la ciencia y el Estado. Por eso él propone una epistemología anarquista, ¿no? Es decir, considerar a todas las tradiciones en contra de una epistemología normativa que era lo que se venía sosteniendo hasta ahora, ¿no? Eh, si bien él, como dije antes, digamos, políticamente es un liberal, pero es el que más rompe con el pensamiento liberal de Popper, ¿no es cierto? Perdón, profe, creo que Sí, entendí mal. Antes cuando hablábamos de anarquismo epistemológico, había preguntado, había notado yo que proponía pensar la ciencia como una tradición más. ¿Y sí, esto es así? Ah, ok. sí, es así. Pero ahora lo vas a entender por qué es así. Digamos, él, fíjense lo que dice, digamos, que tiene que ver con esto de que decíamos cuando yo di Pardo, que yo les dije que a partir de la actualidad se cuestionaba esta idea de ciencia que daba respuesta a todo a partir de la modernidad. Y entonces, bueno, ¿qué ejemplo habíamos puesto? Bueno, es tan válido ahora, digo, que tiene que ver, esto es una metáfora, obviamente lo que él dice, es tan válida la ciencia como el vudú, lo dice no me acuerdo en cuál libro está, pero lo dice. Obviamente es una metáfora, digo, pero en un ejemplo, ¿qué podemos decir?
es tan válido que si yo tengo una dolencia, vaya al médico, digamos, que sigue, digamos, los cánones positivistas, que es a, a los cuales vamos siempre. ¿Por qué los cánones positivistas? Digo, porque vos vas al médico, tenés una dolencia, ¿qué hace? Bueno, te toca, te palpa, te dice, te duele acá, ¿qué está haciendo? Está observando y está comprobando empíricamente. Luego, qué sé yo, te dará análisis, ecografías, radiografías, bueno, etcétera, etcétera, cualquier estudio, vos vas, te lo haces, ¿y qué hace el médico? Lo observa y lo comprueba empíricamente esos estudios, y en función de eso te da un diagnóstico. Bueno, esa es la medicina tradicional, positivista, que digamos está inmersa desde de la modernidad hasta ahora. Digo, todo el mundo va al médico cuando tiene una dolencia, pero, digo, también podría ser que yo tengo una dolencia y en vez de ir, qué sé yo, al médico tradicional positivista, voy al médico que hace biodecodificación, voy al médico que me trata por, ¿cómo se llama? El iriólogo, que me ve a través del iris, en función de eso me hará un diagnóstico, etcétera, etcétera, las flores de Bach, la acupuntura, ¿no? Digo, esas serían las otras tradiciones a las cuales uno, dice Feyerabend, no debe por qué renegar, ¿no es cierto? Digo, por eso es la consideración de pensar a la ciencia como una tradición más, ¿no? Digo, o, por ejemplo, me voy a la curandera que me cure el empacho. ¿Se entiende? Profe, Sí. y esta observación que hace el autor con respecto a las distintas tradiciones, ¿la hace en mira de una mera observación o en miras de hacer una ruptura entre ciencia y Estado, como usted nombró? No, lo hacen miras primero lo hacen miras de proponer, digamos, una discusión. Hasta ahora Popper y Kuhn nunca discutieron el lugar privilegiado y valioso que ocupaba la ciencia en la modernidad. Por eso digo, el pensamiento, lo vuelvo a decir, el pensamiento de Feyerabend es el que más rompe. Digo, porque es el que comienza a cuestionar a ese lugar privilegiado y valioso que ocupaba la ciencia en la modernidad, y la ciencia es una tradición más. Y además también cuestiona, que eso, bueno, no importa, después lo iba a decir después, pero no importa, se lo digo ahora, digo, él lo que dice, si en algún momento se pudo romper, o hubo, digamos, una ruptura entre la religión y la política, bueno, llegará un día donde podamos romper esa relación entre la ciencia y el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, si uno piensa en la modernidad, la ciencia tiene una estrecha vinculación con el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento surgen los estados nacionales, los gobiernos. A ver, la ciencia avanza, digo, ¿qué está pasando hoy en día? Porque todo esto hay que llevarlo un poco a la realidad. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? La vacunación. La vacuna, exacto, o sea, la pandemia que nos atraviesa, el coronavirus y las vacunas, ¿no? Y todos los días hablamos de las vacunas, y si viene esta vacuna, y si viene la otra, y esto y lo otro, y que los gobernadores de cada provincia tratan de buscar vacunas y no las encuentran, y digamos, los que producen las vacunas tratan solamente con quién. Yo lo escuché anoche justo eso, con el Estado. Digo, el Estado argentino, encarnado en la figura obviamente del presidente, es el que hace las negociaciones. Me acuerdo una vez que también escuché al que era ministro de Salud en ese momento, Ginés González García, que decía, no podemos hacer los contratos porque me piden la firma del presidente. ¿Qué significa esto? Digo, es el Estado, ¿no? El que ahora tiene que encargarse de comprar las vacunas, realizar, digamos, la vacunación a toda la población, etcétera, etcétera. Entonces digo, ahí
eso que parece una anécdota, una noticia, que por ahí uno no le da bolilla, estas materias que nosotros vemos y las carreras que ustedes estudian, digo, nos hacen así como un cierto ruidito en la cabeza, digo, nos ayudan a pensar un poco más allá, ¿no? Digo, de quedarnos solamente con eso, o sea, ¿qué es? Digo, bueno, acá se ve, digo, la estrecha relación que hay entre el Estado y la ciencia, chicos. Digo, ahora lo estamos viviendo. ¿Se entiende? Digo, y esta relación de Estado y ciencia, toda la vida fue así. A ver, Newton propuso las leyes que propuso y demás porque los gobiernos le dieron el dinero para que pudiera investigar. Siempre hubo una estrecha relación. Digo, si bien, hablando en la modernidad, ¿no? Si bien en la modernidad la ciencia ocupa ese lugar privilegiado y valioso, pero digo, la ciencia, si no tiene dinero, ¿cómo hace para investigar? Es difícil, ¿no? También lo podemos llevar a nuestro campo, profe. O sea, que también lo podemos llevar a nuestro campo, cómo los distintos funcionarios de los gobiernos acompañan de científicos sociales para la toma de decisiones y cómo tienen en cuenta todo eso. Entonces, no es solamente por lo físico, por lo vacunatorio, por la medicina, sino también en el campo de lo social. Sí, pero lo digo totalmente de acuerdo. Lo digo desde el punto de vista digo, porque siempre trato de buscar un ejemplo que tenga que ver con la actualidad. Para sumarle a nuestro campo, digamos. Pero para llevarlo a nuestro campo, eso tiene que ver con, digo, ya ha pasado y lo hemos visto, los que tenemos muchos años hemos visto esto, digo, y en la Argentina y en otros países, no es solamente Argentina, digo, depende de los gobiernos que tengamos digamos, dirigiendo nuestros estados, digamos, si se le va a dar más énfasis o menos énfasis a la cuestión de las ciencias sociales. Digo, las ciencias sociales, ustedes saben que son ciencias que las tienen que remar bastante. Y bueno, muchas veces las becas del CONICET que se abren para los recién egresados y demás, si son gobiernos que no les interesan las ciencias sociales, que les interesa más, digamos, la cuestión de, qué sé yo, pensar en otras cuestiones que tienen más que ver con las ciencias duras, bueno, no hay plata, digo, las becas se caen de esos cientistas sociales. Es así, es una realidad. Y hay gobiernos que no. Hay gobiernos que sí le dan importancia a las ciencias sociales y bueno, evidentemente financian proyectos, becas de investigación, vía el CONICET o vía otros institutos pertenecientes al Estado Nacional, que, digamos, le dan la misma valoración a las ciencias sociales que a las ciencias naturales. Digo, esta es una larga discusión que viene de hace mucho y de hace tiempo y no ha sido zanjada. Digo, las ciencias sociales como que son ciencias que están ahí, pero digo, justamente nosotros que estudiamos esto y que estamos en esto, sabemos que las ciencias sociales ayudan a comprender muchas cosas que ocurren en las sociedades, desde lo económico, lo político, lo social, etcétera, etcétera, digo, ¿no? Con lo cual, sí, José, es así. Digo, y ahí, digamos, y esa es una larga discusión que se da, esa estrecha relación con la ciencia y el Estado. Hay una película que nosotros dábamos, bueno, cuando estábamos en la época de la presencialidad, que está muy buena, no es un plomo, porque viste, para usted por ahí son plomos las películas que nosotros damos, pero esta no es un plomo, es linda, trabaja Richard Gere, es buena música, etcétera, etcétera, que se llama La banda siguió tocando,
que es excelente. Digo, más allá de, digamos, el hecho en sí de la película, digo, lo que subyace a esa película, se puede visualizar perfectamente bien la relación estrechísima que existe entre la ciencia y el Estado, ¿no? Digo, porque una puja en cuanto a descubrir la cuestión bueno, ahora eso obviamente está avanzadísimo, pero fue en la época del SIDA, y bueno, entonces digo, cómo se ve ahí, digamos, cómo compiten entre países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, para poder descubrir lo que pasó ahora también en esto de la vacuna contra el coronavirus. Compiten, digamos, para ver, digamos, quiénes son los que van en el descubrimiento de esa vacuna, y digamos, se visualiza, digo, que el científico, hay un encuentro entre un científico y un diputado, que era el que le daba dinero al científico para poder investigar, y en un momento el diputado le dice, no tengo más plata, y el científico no puede seguir avanzando en la investigación. Profe, Sí. yo tengo acá un enunciado de un escrito de la conquista de la abundancia del año 94 por la Universidad de Barcelona, que lo cita Feyerabend, Sí. que está muy bueno, que no sé si puedo leer un pedacito cortito, Sí. que dice que Feyerabend explica que las entidades y teorías científicas deben juzgarse como reales o no según si el mundo a que dan lugar es placentero o no para vivir. Define lo real Sí. como aquello que tiene un papel importante en el tipo de vida que uno quiere vivir. Ujú, Me pareció relevante esto de que depende del mundo si hay lugar a eso placentero o no. Es decir, a ujú. elegir qué tipo de ciencia quiero aplicar, ¿no? Exacto, porque eso tiene que ver también con otra cosa que plantea Feyerabend, que se llama la ciencia en una sociedad libre, ¿no? Es decir, donde él justamente habla de la libertad del individuo. Entonces, digamos, ese individuo debe vivir en una sociedad donde pueda ser libre de elegir. Es decir, libre de elegir que, en el caso de Feyerabend, qué tradición usar, la ciencia u otra, y además, digo, este individuo también debe ser libre de elegir el método, el método para hacer ciencia. Y esto se relaciona con la idea del todo vale. Esto que ustedes por ahí habrán escuchado o leído, ¿no? Lo que dice es que ninguna metodología de la ciencia propuesta hasta ahora, o sea, de la ciencia que se ha propuesto hasta ahora en la modernidad, ha tenido éxito. Y siempre, obviamente, un físico, ¿no? Se refiere a la física, ¿no? Entonces dice que la metodología de la ciencia hasta ahora no ha proporcionado reglas adecuadas para guiar las actividades de los científicos. ¿Por qué? Bueno, porque dice que el intento de aplicar las leyes científicas siempre está abocado a incrementar una cualificación profesional a expensas de nuestra humanidad. Y esto es pernicioso, dice Feyerabend, para nosotros, y es perjudicial para la ciencia, dice, porque esta ciencia entonces se vuelve menos adaptable y más dogmática. Entonces es lo Profe, que... Sí. perdón que le interrumpa. Justo estaba tomando nota y no llegué a escribir lo que estaba hablando sobre el intento de aplicar leyes científicas. No, que es lo que dice es que el científico, digamos, siempre está intentando aplicar leyes que tienen que ver, digamos, para
abocarse a su cualificación profesional, o sea, tratar de buscar las mejores leyes posibles dentro de su profesión, ¿no? Pero sin importarle demasiado el resto de la humanidad. Entonces, esto por ahí podría ser pernicioso, perjudicial, no solamente para nosotros, sino también para la ciencia. ¿Por qué? Porque esa ciencia entonces se va a volver menos adaptable y más dogmática, dice Feyerabend. Es decir, Feyerabend lo que critica es el uso de metodologías interpretadas como poseedoras de reglas, y entonces él lo que dice es que no hay una regla a seguir, ¿no? Digo, sino que todas las reglas o todos los métodos son válidos a la hora de hacer ciencia. Acá también hay una ruptura bastante interesante en el pensamiento de Bachelard, que discute con la modernidad. Vuelvo a Pardo. ¿Qué decíamos en Pardo? Lo que dice Pardo, que nosotros vimos. Una de las características de la ciencia a partir de la modernidad era, entre otras, que la ciencia debía ser metódica, es decir, la ciencia debía seguir un método, es decir, pasos para llegar a realizar conocimiento científico. Entonces Feyerabend dice que no, no solamente rompe con esta cuestión de pensar a la ciencia como ese lugar privilegiado y valioso, sino que también rompe con la idea de no es necesario, digamos, usar un solo método. Digo, Feyerabend dice, todos los métodos son válidos a la hora de hacer ciencia. Ojo, no es que dice no hay que usar métodos, pero no hay un único método, sino que todos pueden ser válidos a la hora de hacer ciencia. Y acá se visualiza la idea de ese anarquismo metodológico que plantea Feyerabend. Entonces, digo, para que esto les quede claro, no es lo mismo el anarquismo metodológico que el anarquismo epistemológico. ¿Se entiende? Es decir, él plantea un anarquismo epistemológico cuando habla de qué cosa, de pensar que ya la ciencia no ocupa ese lugar privilegiado y valioso y ha pasado a ser una tradición más. Y cuando refiere a un anarquismo metodológico, refiere a qué cosa, ese todo vale. Es decir, todos los métodos son válidos a la hora de hacer ciencia. Esas serían como las dos cuestiones centrales en el pensamiento de Feyerabend, ¿no? El anarquismo metodológico, el anarquismo epistemológico. Es decir, a lo largo de toda la historia siempre, digamos, se toma un método, pero a la hora, dice, de Feyerabend, de determinada situación o de llevar adelante determinada situación, bueno, el científico tomará sus decisiones y no deberá, digamos, sostener reglas que le digan qué es lo que debe hacer, sino que él mismo deberá elegir cuál es la regla que más le conviene para realizar ciencia. Y la otra cuestión que tiene que ver un poco, que ya lo hablamos antes, ¿no? Que tiene que ver con la libertad, digo, del individuo, el otro gran tema central en el pensamiento de Feyerabend. Lo que dice Feyerabend, que era un poco lo que había leído, creo que Lucas era antes, dice que Feyerabend defiende lo que se denomina la actitud humanitaria, ¿no? Es decir, de acuerdo con ella, con esa actitud humanitaria, los seres humanos
deberán ser libres y tener libertad, de llevar una vida plena y gratificante. Esto obviamente respalda su concepción de anarquista epistemológico, es decir, esta cuestión de cada individuo es libre de elegir qué tradición o qué método, o sea, qué tradición va a usar, y también se relaciona con el anarquismo metodológico, porque todos los individuos son libres de elegir no solamente qué tradición usar, sino qué metodologías les conviene, sean más convenientes para ellos. O sea que, digamos, piensa este individuo, por eso digo, yo lo decía antes a esto, viviendo en una sociedad donde ese individuo tenga libertad, es decir, sea libre y tenga la libertad de elegir qué tradición, qué metodología usar. Y entonces lo que dice es que justamente cuestionando esto que decíamos nosotros, esta relación que existía entre la ciencia y el Estado, que un poco yo lo que dije antes, que si se pudo dar a partir de la modernidad una separación entre la Iglesia y el Estado, pero todavía no hay una separación entre el Estado y la ciencia, entonces lo que Feyerabend propone es que hay que liberar a la sociedad del dogal de la ciencia, es decir, de esta idea, ¿no?, de ciencia que ocupa ese lugar privilegiado valioso, dice Feyerabend, y que está obviamente ideológicamente petrificado, arraigado en la sociedad, ¿no es cierto? Del mismo modo, dice Feyerabend, que nuestros antepasados pudieron, digamos, separar, ¿no?, lo que es la religión del Estado, separarse de lo que era la religión. Dice, el ciudadano maduro en una sociedad libre va a aprender a pensar con su cabeza y a decidir a favor de lo que le conviene más. Es decir, para Feyerabend, el Estado debe ser ideológicamente neutral y también lo debe ser frente a la ciencia, ¿no? Pero bueno, justamente lo que él dice, pero ¿se es libre realmente? Digo, la sociedad puede, digamos, o el Estado puede liberarse de eso. ¿Por qué? Porque obviamente, lo que decíamos antes, se necesita dinero para investigar, o sea, se necesita dinero para que se produzcan estos avances científicos. Entonces, lo que él dice es que eso es lo que debe, digamos, lo que debe intentar hacer el individuo en esa sociedad, tratar de poder, de ir desprendiéndose, ¿no?, la sociedad, de tratar de ir desprendiéndose de esa relación estrecha entre ciencia y Estado, y bueno, procurarse los medios necesarios como para poder hacer ciencia de otra manera, a través de, bueno, obviamente, pensarlo a través de instituciones, ya sea privadas o de alguien que, digamos, tenga dinero como para financiar esos avances científicos. Si lo vemos hoy en día, a las pruebas me remito, aún no se ha dado, ¿no? Es como una propuesta, por ahora, un poco utópica para mi gusto, desde el punto de vista de Feyerabend, ¿no? Pero bueno, digo, eso es lo que él propone. Y con respecto a la cuestión de la razón y la práctica, o sea, estas dos cuestiones que vienen
viendo seno, digo, se prioriza la razón a la hora de hacer ciencia, se prioriza la empiria. Bueno, en el caso de Feyerabend, bueno, que por supuesto esta discusión viene de la filosofía, ¿no? El racionalismo, el empirismo, de dónde proviene el conocimiento, y de ahí le vienen todas las posturas de los otros autores. Lo vimos en la deducción, lo vimos en Aristóteles, lo vemos en Bacon con el inductivismo, en Popper que discute con el inductivismo y vuelve a un hipotético deductivo, un Kuhn que, bueno, dice que cada paradigma opte por lo que sea. En el caso de Feyerabend, más o menos, digamos, tiene la postura de esta, con respecto a esta discusión, razón y práctica, razón y empiria sería, bueno, para él obviamente, si bien reconoce que son posturas diferentes, pero reconoce que ambas son necesarias o digamos, o se utilizan, ¿no? A la hora de hacer ciencia. Bueno, medianamente esto sería el pensamiento de Feyerabend, resumido obviamente, pero digo, los puntos centrales que ustedes tienen que tener en cuenta son el todo vale, que me lleva al anarquismo metodológico, la considerar a la ciencia como una tradición más, que me lleva al anarquismo epistemológico, la inconmensurabilidad y la libertad del individuo. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Han leído Feyerabend? ¿Han podido leer Feyerabend? No, todo claro. Ah, bien, lo subieron anoche. Bueno, entonces me parece que por ahí, claro, no llegaron a leerlo. Bueno, está bien. Traten de ver si pueden hacer la lectura de Feyerabend para el día lunes, que el lunes van a tener así como una suerte de repaso general de estos tres autores. Entonces, bueno, ahí es como sería la situación para empezar a zanjar algunas dudas con respecto a estos tres autores, porque después vienen otros y se van acumulando las lecturas. Entonces, digamos, me parece importante que, sí, no sé cuál es, qué dice uno como obligatorio y el otro como, ¿qué dice? Subieron dos, pero uno como obligatorio y otro que plantearon como opción. Creo algo relacionado con la ciencia y la sociedad. Recomiendo. Yo lo que digo es, no sé si hay alguna guía de lectura de esta unidad. Le voy a preguntar a la titular a ver si puede subir alguna guía de lectura. Pero es fácil, digo, si no tienen guía de lectura, guíense por la redundancia, los temas. Los temas centrales, vuelvo a repetir, en Feyerabend son anarquismo epistemológico, anarquismo metodológico, eh, que tiene que ver con todo vale y lo otro, y ¿cómo es? La ciencia en una sociedad libre. Y la cuestión de la inconmensurabilidad y la libertad del individuo. Todo eso está en una ciencia en una sociedad libre. Que creo que es el que deben haber subido como obligatorio, supongo. Profe, perdón, lo de Sí. libertad del individuo, porque por ahí se me pasó algo más importante. Justamente lo que tiene que ver con eso de que se vaya desprendiendo del Estado y Exacto, eso. sí. Ok, La libertad del individuo lo que considera es que el individuo debe ser libre y por ende entonces debe vivir dentro de una sociedad donde sea libre y debe tener la libertad de elegir lo que más le convenga. Es decir, obviamente elegir en cuanto a qué tradición usar, qué método usar, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia, obviamente, ¿no? perfecto, gracias.
Que eso lo Profe, tienen en la mi, ciencia en una sociedad libre. Sí, mi consulta de los textos era para hacerlos imprimir. Acá en Facebook la profesora Wheeler puso que íbamos a trabajar el tratado contra el método, que hay que leer la introducción y puntos 1, 2 y 3, y el texto de Feyerabend, que nos puede servir, es la ciencia en una sociedad libre, que recomiendan leer la primera parte y la segunda, los puntos 2, 3, 7 y 9. claro, que tiene que ver con esto que hablábamos hoy. Que tiene que ver, digo, la clase de hoy versó sobre esos dos textos. Yo diría que lean los dos. Lo que le ha asignado la profesora está bien, porque me parece que con eso les cierra el pensamiento de Feyerabend, ¿no? Eh, porque, digamos, ¿qué dice? Digo, si uno tiene que hacer un recorrido de estos criterios que uno plantea de Feyerabend, de marcación, ¿verdad? Validación y demás, bueno, digo, evidentemente la demarcación no va a haber un solo criterio de marcación, no va a haber una sola verdad, no hay una validación, o sea, no hay un método a seguir, hay pura multiplicidad de criterios de validación a seguir, porque justamente él plantea ese anarquismo metodológico, ¿no es cierto? O sea, todo vale sería. Y en cuanto a la objetividad, subjetividad, intersubjetividad, no hay una clara afirmación de eso, pero bueno, obviamente, digo, hay una objetividad en la ciencia, o sea, todos radican en lo mismo, una objetividad en la ciencia, en Popper garantizada por ese acuerdo o convención, eh, en Kuhn por la comunidad científica que adhiere al paradigma, y en Feyerabend será, digamos, las teorías que cada individuo elija o considere, las tradiciones que considere necesarias a la hora de hacer ciencia, ¿no? Este, digo, los tres plantean esa objetividad, pero acá empieza a visualizarse la cuestión de la intersubjetividad, ¿no? Porque si vos planteás que en el positivismo había objetividad, en la ciencia el sujeto no tenía nada que ver, o sea, no participaba en la construcción del conocimiento. Eh, Popper discute contra eso, por lo tanto, digo, en Popper empieza a aparecer la cuestión de la intersubjetividad, ¿no? En Kuhn lo mismo y en Feyerabend lo mismo, ¿no? Y en Weber, que es otro autor que vimos en la unidad 1, bueno, no lo vimos así tan desarrollado, pero lo vimos en la comprensión, Durkheim no aceptaba, digo, la intervención del sujeto, planteaba la objetividad, digo, a través de los hechos sociales, y Weber es un autor que reconoce una mínima participación del sujeto a la hora de construir ciencia, ¿no? Igual que Marx, obviamente. Pero acá, a eso voy, pero acá, en esta corriente anglosajona, se visualiza, digamos, la aparición de este término, ¿no? Que hablábamos nosotros. Hasta ahora veníamos objetividad, subjetividad. Bueno, en esta corriente se comienza a ver, a visualizar la intersubjetividad, ¿no? Es decir, entre sujetos son los que van a garantizar la objetividad en la ciencia. Vuelvo a repetir, acuerdo convención en Popper, paradigma en Kuhn, teorías o elecciones a gusto de este hombre libre en Feyerabend, ¿no? ¿Se entiende? No sé qué preguntaron por ahí. Ahí Roxana preguntaron los textos de la clase que viene. Creo que va a ser un repaso de los últimos autores, ¿no? La clase que viene, espera, el lunes, espera, se lo tengo acá indicado porque lo armé yo. Esperen, ya les digo, aguántenme un segundito, que ya les digo. Acá.
Acá tengo el cronograma armado para las próximas clases. El lunes 3 de mayo, o sea, este lunes que viene, van a hacer como una especie de trabajo práctico de repaso de toda la corriente anglosajona, es decir, Popper, Kuhn y Feyerabend. Por eso yo les decía que trataran de leer Feyerabend o ponerse al día, porque ese va a ser el momento de, digamos, de poder zanjar dudas, más allá de que, por supuesto, en otras clases me preguntan a mí, no hay problema. El miércoles 5 de mayo voy a dar yo Bachelard. Ahora se lo digo. El miércoles 5 de mayo empiezo yo con Bachelard. Y el lunes 10 de mayo le van a dar Bourdieu. Eso sería la programación. Y Profe, después voy a dar yo, supongo, Foucault, y después haremos otra clase así de cierre, de repaso de los tres autores pertenecientes a la corriente francesa, Bachelard, Bourdieu y Foucault. Bachelard, epistemólogo, viene de la física, y después Bourdieu, sociólogo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la o sea, de cómo construye ciencia, o sea, de la epistemología, y Foucault es un politólogo, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo construye ciencia. ¿Qué me querían preguntar o qué me están preguntando que no vi? Porque estaba viendo el celular. ¿Qué me preguntan? Bueno, los textos no los tengo. La clase que viene lean Foucault, lean Popper, Kuhn y Feyerabend, porque es lo que van a tratar. Y eso ya los tienen subido. El próximo es Bachelard, que bueno, voy a decir que se lo suban, así ya lo van viendo. De Bachelard vamos a ver el espíritu científico, por si alguno lo tiene. Después, el criterio de marcación inferior, ¿cuál sería, profe? Quizás ya lo dije, yo me perdí. Sí, lo dije. No hay, digamos, en Feyerabend no hay un único criterio de marcación. Digo, es como muy similar a Kuhn en ese sentido, porque digo, cada teoría marca su criterio de marcación. ¿Es posible que nosotros hagamos el programa? Bueno, no, chicos, esto es un programa que hice yo con mi compañero. Es una cosa terrible. O sea, a ver, es fácil. El lunes tienen repaso, el miércoles les doy Bachelard, el lunes próximo Bourdieu, el otro miércoles Foucault. Y el otro, sí, está bien, Foucault. Y el otro repaso, no es tan difícil. Profe, le quería hacer una Aparte de esto, pregunta. perdón, si ahora me lo haces, este cronograma es un programa armado, Rocío, por nosotros, porque los que estamos dando clases de la mañana. Bien. No, bueno, sí, le voy a tratar de decir a la profesora entonces titular que suba, que es la que sube las cosas, que suba el texto de Bachelard. Así que así ya lo tienen. Sí, ¿qué me querías preguntar? No sé quién me estaba hablando. Yo quería saber si nos podían decir cómo se regulariza la materia, porque no sé si lo habían mencionado. Sí, no lo habíamos mencionado, creo, en la primera clase. Me parece que lo que vamos a hacer es vamos a tomar algún trabajo, un parcial, algo de eso para regularizar la materia, pero falta todavía porque tenemos que dar unidad 1, 2 y 3, y todavía vamos en la 2, porque la 2 es corriente anglosajón y corriente francesa. Sí, vamos a tomar algo para regularizar. Eso es seguro que sí. Puede ser un trabajo, no lo hemos definido al interior todavía de la cátedra, si vamos a hacer un trabajo, a lo mejor un trabajo domiciliario, o vamos a tomar un parcial, no lo sé, pero sí, obviamente, si no, ¿cómo van a regularizar? Sí, eso sí, vamos a tomar un trabajo, pero piénsenlo en función de, como ya vamos terminando la unidad 3 y vamos recién por la 2. Porque la 2 es bastante densa y, digamos, mucho. Entonces, bueno, nosotros también queríamos avanzar, pero tampoco podemos ir avanzando en función de que ustedes también tienen que internalizar un poco
los autores, los conocimientos, porque digo, si no meterle tanto conocimiento, si ustedes no lo pueden internalizar, tampoco tiene mucho sentido. Entonces preferimos ir más tranqui y ver después hasta dónde llegamos, pero por lo menos que lo vayan pudiendo leer y, digamos, y poder consultar las dudas que tengan. Porque, a ver, por ahí en la unidad 1 era como más fácil, ¿no? Digo, autores que ya vimos en otras materias y demás. Esto es la primera vez que los vimos. Son cuestiones muy abstractas, porque bueno, tiene que ver con lo epistemológico. Entonces, cuesta como más internalizarlo. Después se internaliza, o sea, no es nada terrible, pero digo, hay que sentarse a leer. ¿Mm? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? No sé, Juan Cruz, si contesté todo o no, lo que me habían preguntado. Sí, creo que sí. A mí no se me perdió nada, creo que sí. Si no, Bien, alguien que ponga, lo repita ahora si quiere. claro, si alguno quiere preguntar algo, ahora no hay problema, contestamos. Eh, bueno, vos has ido contestando algunas cosas, las cuestiones de la bibliografía. Profe, Sí, si perdón. no, sí, Lo del criterio de demarcación lo dijo. sí lo dije 3 veces, es la tercera vez que lo voy a decir. El criterio de marcación en Feyerabend se relaciona con, digamos, lo mismo que plantea Kuhn, o sea, no hay un criterio de marcación como lo había en, qué sé yo, en el positivismo o en Popper, que era claro, la verificación para el positivismo, la falsación para Popper. En Kuhn y en Feyerabend no hay un criterio de marcación así como lo veníamos viendo hasta ahora. ¿Pero por qué? Porque justamente, digo, en Kuhn cada paradigma estipula cuál va a ser ese criterio de marcación. Y en Feyerabend lo mismo. O sea, no hay, eh, digo, hay una multiplicidad de criterios, diría Feyerabend, y cada sujeto elige el que más prefiera o el que le sea de mayor interés, de mayor utilidad. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, perdón por hacerla No, repetir. no, está todo bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, ¿alguna cuestión más que me quieran preguntar? Bueno, listo, entonces, nos vemos la próxima. Gracias por decirme que soy muy clara, me hace bien. Bueno, gracias, que tengan buena semana ustedes también. Chao, Roxana, nos vemos. Chao, Juan Cruz, hasta luego. Chao, chicos, nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao.